Bendiciones para sus vidas, amados hermanos. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 19. Aquí podemos ver sobre la resurrección de los creyentes. Pablo había escrito la carta a los Corintios porque él había escuchado reportes de cómo se estaba comportando la iglesia de Corinto, porque ellos se estaban llenando de orgullo y cada vez más estaban tolerando la inmoralidad sexual. Los dones espirituales no se estaban usando adecuadamente y había cierto conflicto en cuanto a la base doctrinal. Por esta razón, Pablo se vio a la necesidad de escribir esta carta para reafirmar su fe en Jesucristo. El propósito de este pasaje que quiero que meditemos es que Pablo les estaba exhortando o les estaba enseñando acerca de la realidad de la resurrección de los creyentes. Así que quiero que me acompañen en 1 Corintios capítulo 15 versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí podemos ver que en el versículo 12 dice de la siguiente forma. Hay una pregunta que quiero que entendamos, donde dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Aquí podemos ver claramente que algunos de los que estaban dentro de la iglesia de Corinto estaban negando la resurrección, que no habría resurrección. Así que entendamos que la resurrección es real, amados hermanos. La resurrección sí es verdadero. Así que no podemos creer en algo que hayamos escuchado allá donde digan pues que no hay resurrección. Si la Biblia dice que sí va a haber resurrección, debemos creer en lo que diga la Biblia. Porque dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no habría resucitado. Ese es el fundamento de esto. Lo que quiero que entendamos pues, que la resurrección es real. Porque los que estaban negando la resurrección, automáticamente estaban negando la resurrección de Cristo. Como sabemos que la resurrección de Cristo es una primicia de todas las resurrecciones, sabemos que el primer fruto que se da es la señal de que vienen más frutos. Así está esto. Cristo resucitó primero como señal de que los creyentes un día vamos a resucitar con Él. Así que quiero también que comprendamos que sin la resurrección nuestra fe sería vana. Vamos a leer el versículo 14 al versículo 17, que dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que comprendamos, hermanos, que sin la resurrección la fe es vana. Que si Cristo no habría resucitado, nuestra predicación también sería en vano. De nada sirve estar predicando de Cristo si Él no habría resucitado de los muertos. Y también dice del versículo 15: y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces lo que nosotros testificamos es falso. Entonces Cristo no hubiera resucitado. Pero hermanos, recordemos que Cristo sí resucitó realmente. Así que lo que estamos predicando no es en vano. Lo que nosotros estamos diciendo a la gente que Cristo resucitó, que los creyentes un día van a resucitar, es verdadero. No es en vano nuestra predicación, porque si nosotros estamos predicando de Cristo que resucitó de los muertos y no creemos en la resurrección de los creyentes, entonces
estamos negando la resurrección de Cristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, lo que estamos predicando sería en vano. Y más aún, nuestra fe también sería en vano, como dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano, aún estaríamos en nuestros pecados. Porque recordemos que cuando Cristo se ofreció como sacrificio, Él limpió nuestros pecados. Ahora nosotros somos libres de pecado. Pero si no creemos en la resurrección, entonces Cristo no habría resucitado. Entonces nuestra fe sería en vano. Aún estaríamos en nuestros pecados. Así que quiero que comprendamos, hermanos, que la resurrección es verdadera. Que sin la resurrección, la fe sería en vano. Por eso sepamos que confiar en Cristo no es solo para esta vida, sino que también para la vida futura. Leamos los siguientes 2 versículos del 18 y 19, donde dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Creer en Cristo, hermanos, no es solo para esta vida. Si fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados o los más miserables entre los hombres. Más para ese tiempo, cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, había una gran persecución hacia los creyentes. Estaban sufriendo bastante por su fe en Cristo. Y ellos serían tan miserables porque están sufriendo por algo que no valdría la pena. Porque dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron creyendo en Cristo habrían desaparecido para siempre. Entonces de nada habría servido poner la fe en Cristo si los muertos no resucitan. Por eso, sepamos que creer en Cristo no es solo para esta vida, sino también para la vida futura. Como dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los más miserables entre todos los hombres. Porque nosotros estamos creyendo y luchando por algo que no valdría la pena. Pero hermanos, quiero que comprendamos que nosotros como creyentes un día vamos a resucitar. Todos tendremos que morir, pero si en esta vida hemos creído en Cristo, hemos confiado en Él, un día vamos a resucitar. Así que espero que hayan aprendido algo en esta reflexión que hemos aprendido.